Frente a aquella situación tan tensa se resolvió la evacuación, la célebre evacuación de Paso de los Toros, con lo que tuvo lugar, y la implantación de lo que fue orgánicamente Comando de Emergencia de Paso de los Toros, y que se constituyó en un gobierno militar sobre una zona muy amplia del territorio nacional, que concentra un Paso de los Toros. Iba por un lado desde San Gregorio de Polanco hasta prácticamente más allá de los límites con los departamentos de Río Negro por un lado, de Paysandú también por otro, y abarcando hasta casi la ciudad de Tacuarembó. Fue para mí una cosa muy rica, porque fue asumir la responsabilidad no solo de la evacuación de esa gente, su instalación en Chamberlain, una ciudad en carpas y en tolderías y en vagones de ferrocarril, del orden de 1.800 gentes trasladadas en una noche en el medio de la lluvia. Fue una cosa realmente épica y emocionante, para mí emocionante, además muy enriquecedora, y que me llevó a un grado de respeto por nuestro pueblo, porque lo vi en momentos muy críticos. Vivimos todas épocas muy duras. En un plazo, cuando se resolvió esto, que ya estaba cayendo la noche, se me ordenan, bueno, a ver, hago un manifiesto y salgan, recorran. Empezamos a evacuar la ciudad a medianoche. Entonces, salir a las 9 de la noche con un vehículo, un camioncito, con un megáfono, con un equipo ahí prestado, recogido, con unas cosas que redacté rápidamente diciéndole a la gente que tenían desde esa hora, que eran las 9 y pico, hasta antes de las 12 a concentrarse todos en la estación de ferrocarril, que no podían llevar nada, que no fuera nada más que una valija de ropa, lo cual suponía que la gente tenía que abandonar sus casas, sus animales domésticos, sus perros, sus pájaros, dejar sus pertenencias, además con el reclamo, con el consejo de dejar las casas abiertas. Nos vamos a asegurar vamos a brindar la seguridad por dejar las casas abiertas, sobre todo para poder liberar a las gallinas que cada quien tiene. Fue muy duro porque hubo que poner una guardia en la estación y la gente venía a las corridas en esos pocos minutos, menos de 2 horas. Venía con grandes atados de ropa, con sus colchones, con la jaula, con el pájaro. No se puede, déjela acá. Entre llantos. Pasaba la gente solamente con su valijita y sus niños de la mano. Uno yo ahí tomé conciencia de lo que es. Por eso cuando ocurren estas cosas, ahora han ocurrido lo que han pasado, lo que pasa en Timor ahora, pero lo que pasó en Yugoslavia recién, y no era guerra, era sí la inminencia de una catástrofe de tipo natural, pero lo que supone desde el punto de vista familiar y social son traumas tremendos. Ahí dije de pronto uno de mis primeros discursos públicos. Porque en esa noche, era poco antes de la medianoche, ya llegaba el primer tren, habíamos puesto una guardia en los andenes, por supuesto. La gente estaba toda amontonada allí, entre medio de estas cosas que sucedían. Yo me subí al techo de un vagón con un megáfono. Y pedí calma a la gente, que todo iba a salir bien en la medida que mantuviéramos la calma, que por una cuestión elemental primero iban a embarcar en el primer tren las mujeres y los niños, los hombres no. Y esto suponía dividir a las familias. Y estuve designado ahí presidente de la Comisión para los Refugiados, por su gran prestancia, por su honestidad, por sentido de organización, porque no es banal. Habían desaparecido 8.000 pobladores de la zona, algunos de los cuales en la diáspora esa que se armó fueron a dar, algunos a Colonia, otros los encontramos en minas, porque venían un poco dejándolos por ferrocarril en los lugares donde pudieran bajar y después diseminados por otros lados.
pero todo lo que montó, lo que supuso la reparación y la recuperación de esa gente, la dirigió el general Gestillo con la comisión que él presidía, que fue uno de los elementos que sirvieron después para... Gestillo es electo fundamentalmente en reconocimiento a su honestidad, reconocimiento a la... Parece mentira que a veces como se valoran ciertas cosas que se tienen que dar por sabidas. Uno dice, bueno, todo ser político tiene que ser honesto. Sí, a veces sí. Pero Gestillo fue electo por su rectitud, su honestidad y el espíritu que había mostrado acá. El general Óscar Gestillo asume la presidencia en 1967. Uno de sus primeros actos de gobierno es nombrar al general Sereñi jefe de la región militar número 1. Siempre fue el mando de la región de Montevideo, que es la que concentraba y concentra la mayor cantidad de fuerzas del ejército, era, digamos, un puesto de confianza del gobierno. Y el que era jefe de región era Guerrondo, en el gobierno blanco. Entonces, el gobierno lo primero que hace Gestillo me designa jefe de la región militar número 1, y así transito toda la etapa del año 67, que no fue fácil. Y así abordamos la muerte de Gestillo y la presencia de Pacheco, que era el vicepresidente, y su asunción. Lo he contado más de una vez. En la madrugada de ese día, la presencia de Pacheco Areco en la Casa de Gobierno, y la conversación que yo tuve con él en ese día, el saludo y decirle, usted es el presidente ahora y estamos a sus órdenes. Porque no podía ser de otra manera en lo que para mí fue la religión de la Constitución de la República, de la ley. Más de una vez se ha señalado, los trabajadores de este país estaban acostumbrados a la lucha y estaban acostumbrados a momentos. Las clases medias no estaban acostumbradas al sufrimiento. Y eso creó todo un movimiento social que incluso fue caldo de cultivo para la aparición de las formas extremas de resistencia, como fueron la conformación de la guerrilla urbana. Todo lo que es la conformación del movimiento Tupamaro no tiene sus orígenes, ciertamente, a pesar de que prendió después, pero no tiene sus orígenes en las clases asalariadas ni del campo, sino que es motivo de la especulación de gentes que provienen de las clases medias y de las clases instruidas del país. Cuando digo, esa situación que golpea se va agudizando de más en más. La actuación de la guerrilla, particularmente en el año 68, que se agudiza con todo el movimiento que se crea, y va creando también, hay una sucesión lógica, deterioro económico, deterioro social, deterioro político, que equivale a crisis económica, crisis social, crisis política. Y ya para el año 68, empiezan a agudizarse estos conflictos. El gobierno del señor Pacheco Areco es un gobierno autoritario que se maneja con las medidas prontas de seguridad fundamentalmente, que no transgrede la Constitución, que se maneja en el borde de ella, pero con elementos constitucionales, porque, hay que reconocerlo también, no solo fue el gobierno y la fortaleza del gobierno, la autoridad y el autoritarismo del gobierno de Pacheco Areco, sino la aquiescencia del resto del sector político y particularmente del Parlamento. Acá no se trata después de decir los otros fueron malos y hay uno solo malo, no. Que quede bien claro que si el señor Pacheco Areco pudo gobernar con medidas prontas de seguridad fue porque el Parlamento no jugó su papel. Y en algún momento que levantó las medidas y Pacheco las reimplantó de inmediato, no jugó las instancias constitucionales de juicio al presidente para sacarlo del país. Eso es verdad. Y eso hay que saberlo. Hubieron provocaciones,
La primera gran provocación, de los momentos más difíciles que pasé, fue cuando el entierro de Liberarse. La noche del entierro de Liberarse fue realmente de una tensión y casi de una tragedia. Porque en la mañana, después de la muerte, cuando se planea en la mañana, en la Casa Suárez, se planea ¿cómo se iba a decir? Yo insistí, finalmente se impuso mi manera de pensar. Las fuerzas, tanto las fuerzas policiales tienen que estar, y las fuerzas armadas, lejos. Dejar esto un gran movimiento, va a provocar un gran movimiento, una gran movilización. ¿Sí? Hay que dejarla que circule sola. Mi propuesta era a no menos de 5 cuadras. No puede haber fuerza a menos de 5 cuadras. Por supuesto que teníamos que tomar las medidas correspondientes. Finalmente, después, bueno, usted, sí, me hago responsable, como siempre. Bueno. Claro, las Fuerzas Armadas y la región, las tropas de la región militar número 1, que estaban incrementadas por refuerzo del interior, las dispusimos en la ciudad de Montevideo, simplemente como medidas precautorias. Pero se circuló todo el entierro de Liberarse sin ningún tipo, no hubo ningún tipo de alteración del orden. Pero termina el entierro, cae la tarde y la noche, y pasó esto. La policía de Montevideo desapareció de la ciudad. Desapareció de la ciudad. Y aparecieron unas bandas que fueron al centro a provocar, vinieron acá a provocar. Yo estaba en el comando, acá en el comando. En aquella época estaba acá en Soriano, en la calle Soriano. Hablando al Ministerio del Interior, hablando a la jefatura de policía. No había policía para controlar. Y entre el dispositivo de tropas que yo había dispuesto, había una concentración acá a la altura del Templo Inglés, como siempre hacemos, de tropas. Esas bandas que se formaron y se provocaron, fueron a provocar a la Casa de Gobierno, a los blandengues de la Casa de Gobierno. Hasta ahí llegaron. Y me llamaba el ministro de Defensa y me llamaban de Presidencia: actúe, general, saque las tropas a la calle. No. Y yo me emperré en que no. Apenas hice de echar pie a tierra, bajarse, pero no sacar. Y finalmente yo había mantenido relaciones con el medio sindical y el medio estudiantil. Sí, pues conocimiento, siempre tuve relaciones, durante toda mi vida, incluso la militar. Y acudí entonces a pedir refuerzos a las propias organizaciones civiles. Y fueron las organizaciones civiles las que en aquella noche tan difícil participaron de la ciudad, contuvieron a los desmanes con enfrentamientos y tal, pero las tropas no se opusieron al pueblo oriental. Un gobierno autoritario que finalmente emplea la fuerza y quiere emplear la fuerza y quiere que la fuerza se enfrente con el pueblo, y yo entendí que no. Por eso, y yo tenía 2 soluciones. Yo era jefe, de verdad, de una fuerza muy importante. Y tenía un orden de reconocimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Yo tenía 2 caminos. O en función de mi manera de pensar, de lo que yo entendía que era una situación que no correspondía al país, que hería a la democracia. Me oponía por la fuerza. Es decir, si yo daba un golpe, o por el contrario, hacía lo que hice.
No, yo acá no sigo, no comparto esto, pero yo, violar la Constitución, no. Que la violen los otros, yo la Constitución no, la Constitución la defiendo. Y así jugué. Y en noviembre del 68, después de un episodio, me fui para mi casa. Y me fui así, no pidiendo y esperando. Planté, entregué el mando de la región y me fui para mi casa. Me conceden el retiro recién en abril del año siguiente. 4 meses después, por la situación que se vivía. Pero ahí terminó mi carrera militar, que estuvo enmarcada en el inicio por el golpe de Estado del 33 y que termina prácticamente con el golpe de Estado del 73. 40 años de un periodo muy intenso de la vida del país, en el cual tuve el privilegio de poder vivir en todas las instancias riquísimas que hicieron, y que continúa después del golpe de Estado, con una parte también muy rica de mi vida, pero es de otras características.